Bueno, ahí estamos. Ay, ay. Hola, hola Gloria, hola Celey, Nubia, Carolina. Bueno, somos poquitos, pero bueno, vamos a arrancar. Hola Estela. Eh, para hoy tenemos preparado lo de la receptividad. ¿Se acuerdan que ayer habíamos quedado en esto de la receptividad? ¿Qué es ser receptivo? Más que nada, ¿qué es ser receptivo con respecto al otro, ¿no? Cómo recibir a los demás. Porque bueno, todo esto tiene que ver con el asunto de poder vivirme centrado, que es como no nos vivimos, ¿no? Yo, en vez de vivirme centrada, me vivo cansada, pero bueno, o sea, no tiene mucho que ver. Hola, Luz. Entonces, bueno, vamos a ver qué significa, porque se acuerdan que la otra vez nosotros vimos lo de la expresión y lo de la receptividad hace tiempo en otros videos, pero bueno, ahora es como que vamos a profundizar en lo que es recibir. Porque esto de dar y recibir para nosotros es bastante complicado. A pesar de que nos dicen dar y recibir es lo mismo, para nosotros nos parece como que fueran dos actos totalmente diferentes. Y resulta que no son diferentes en absoluto. A ver, vení. No son diferentes en absoluto, sino que están intrínsecamente relacionados entre sí. Supuestamente cuando doy, recibo, ¿no? Hola Lucía. Entonces, bueno, vamos a poner el video. A ver, vamos a ir por... Hola Liz. Vamos por el otro lado. Acá tengo... A ver. Entonces vamos a hablar de la naturaleza verdadera de la receptividad. ¿Qué es esto de recibir? O de estar receptivo. Antonio Blay dice que la verdadera receptividad es una necesidad absoluta de nuestra existencia. Lo mismo que decíamos de la expresión. Es decir, que se trata de un proceso esencial en la existencia. Igualmente ocurre con la recepción, con la admisión. Dar y recibir forman un proceso inseparable. El dar me permite recibir y el recibir me permite dar. Esto, además de parecerse a lo del curso de milagros, se parece también un poco a lo de las constelaciones, ¿vieron? Que también apuntan a esto de que hay que tomar, ¿no? Para poder después dar, porque si no tomé primero no puedo dar nada. Y para nosotros, a pesar de que tenemos una idea, porque por lo menos a mí me ocurre, ¿no? Que tengo una leve idea a qué apunta, me resulta complicado verlo en la forma, ¿no? Cómo opera esto. Por ahí capaz que a nivel teórico uno dice, ah, sí, sí, pero en la forma no. Este es el proceso del vivir. Allí donde hay restricciones en el dar, hay obstrucciones en el recibir. E igualmente donde hay obstáculos para la recepción, existen barreras en la donación. Es decir, que todo rechazo de dificultad en el dar, hay obstrucciones en el recibir. E igualmente. La vida sigue su curso, sigue su proceso de intercambio constante. Ven, acá ya lo está planteando como algo que dar y recibir es algo que forma parte de la vida, ¿no? Que es un proceso continuo y que si yo doy, recibo y que si recibo, doy, ¿no? Como algo así lo pone, ¿no? Y que si no, que si rechazo, ¿no? El dar, también me voy a sentir como un obstáculo en el recibir. Y a veces, no sé si a ustedes les ocurre, pero a veces, debido a muchas moralidades, ¿no? Muchas normas morales que tenemos incrustadas, a nosotros nos cuesta recibir ciertas cosas de los demás, ¿no?
Y bueno, ahora lo vamos a ir viendo porque él lo va desarrollando. Yo no me acuerdo bien exactamente qué dice porque, bueno, lo hice el fin de semana esto. Y entonces no lo tengo fresco, pero sé que él apunta a lo de las relaciones humanas y va explicando justamente este tema, ¿no? En la medida en que yo retengo, me defiendo, mantengo, me niego a dar, me niego a recibir algo. La vida, siguiendo su curso, me lo arranca. Y entonces esta resistencia se convierte de modo inevitable en un dolor. Esta es dura, esta parte, ¿eh? Porque yo no sé si esto también me parece que yo lo vi contemplado en lo de las constelaciones. Claro, debido a esto de la ley de causa y efecto, ¿no? Tan conocida por todos, fíjense en que las cosas medio como que operan así, por más que digamos que no, pero sí. ¿Se acuerdan que ayer me parece que era que estábamos hablando del retener, ¿no? Que estaba muy relacionado al miedo, ¿no? No querer soltar, ¿no? Porque hablábamos medio del soltar, ¿no? Es como una actitud defensiva. Se parece a lo que explica el curso de milagros de que nosotros, cuando dice, si me defiendo he sido atacado. O sea, estamos en esa constante defensa porque nosotros es como que percibimos a un nivel inconsciente, opera, ¿no? Esto como un ataque externo, como que hay otra voluntad, hay algo que se opone a nosotros, de lo cual nosotros tenemos que defendernos. Puede a veces materializarse en diferentes personas o situaciones que parece que de afuera nos atacan, ¿no? Entonces, claro, al estar en esta actitud de defensa y de miedo, yo me niego a dar y me niego a recibir. Es medio como lo que contemplan las constelaciones, como que nos quedamos como congelados, como que no actuamos ante la vida, ¿no? Y según lo que dice acá Antonio Blay, ahora vamos a ver lo que dice más adelante, ¿no? La vida sigue su curso. Por mucho que yo me niegue a hacer esto de dar y recibir. Y todo esto que yo me niego, parece ser que la vida me lo quita, ¿no? Y esto me trae un dolor. Pero fíjense, acá si nosotros nos quedamos en el concepto de dar antiguo, de por ejemplo que dar significa un acto en la forma de que yo le doy algo al otro, nos vamos a confundir. Este dar no es tan así como el que dar de que doy una cosa y que recibo una cosa. Ahora vamos a ir viendo a qué se refiere, ¿no? Porque seguramente a ustedes les debe pasar lo mismo que a mí. Hay todos los que vinieron. ¿Quién vino? Helen. Hola Helen, tanto tiempo. Sí, lo que estamos hablando es como un nivel mental, sí, lo que es dar y recibir. Por eso estaba aclarando esto de que no confundamos este dar y recibir con algo que, por ejemplo, que yo, no sé, le doy objetos o regalos materiales a alguien y por eso recibo. Pero ahora vamos a verlo a un nivel más profundo, porque está muy interesante lo de hoy, lo del asunto este de la receptividad. Por lo menos a mí me atrapa bastante. Hola Ángeles, bienvenida. Entonces, ahora vamos a volver, esperen que vuelvo otra vez para el otro lado. Y fíjense en qué dice. Y este dolor, ¿no? Que parece ser que la vida me quita algo, ¿no? Lo siento en la mente. Acá está justo lo que decías vos, Helen, ¿ves? Porque estoy actuando en contra de lo que es la verdad de la existencia. Ello me hace sentir una contrariedad, una negación de mi valor, que percibo principalmente en la mente. A nivel de la mente,
A ver cómo lo podríamos expresar. No como un nivel del cerebro, ¿no? Sino a nivel de la mente, porque es como a nivel de lo que realmente soy, ¿no? Es como que la valoración está muy relacionada con esto, ¿no? Y claro, cuando sentimos que la vida nos quita algo a lo cual nosotros estábamos muy apegados, quizás nos damos cuenta de que estamos yendo mal, ¿no? Porque es como una advertencia, como una señal, ¿no? Que se nos presenta. Y claro, es como al sentirnos despojados, es como que nos sentimos poco valiosos, ¿no? Y esto nos ha sucedido a todos y capaz que nos siga sucediendo en la actualidad, o lo podamos experimentar más adelante, no sé. Pero a todos nos ha sucedido esto. En la Biblia, por ejemplo, fíjense en que eso está muy reflejado en la historia de este famoso Job, o Job, ¿no? Que también, ¿no? Son metáforas, la Biblia está también narrada con un lenguaje muy metafórico. Y fíjense en que él, bueno, para que la gente, entienda el lenguaje católico, lo pintan como que era un hombre que tenía de todo y Dios parece ser que le quita todo, ¿no? Por eso, como todo lo que nosotros manejamos aquí es simbólico, a veces hace complicado poder diferenciar, ¿no? En dónde reside nuestro verdadero valor, porque obviamente para nosotros nuestro valor está muy asociado a las ideas que tenemos de nosotros mismos, en contraposición a cómo nos definen otros, que parece que no coincide, como me definen otros a cómo yo me veo, ¿no? A mí mismo. Y también tiene que ver con las posesiones, porque también creemos que valemos más si tenemos más inteligencia, más conocimientos, más objetos materiales, más dinero. Y fíjense en que en realidad todos son símbolos, porque nuestra verdadera valía o valor no tiene nada que ver con todo esto que estamos diciendo, pero sí con lo que nosotros podemos entender aquí. Y luego un dolor en mi sensibilidad, cuando aquellas cosas que quiero retener me son arrancadas, o cuando las cosas que quiero aceptar me son impuestas, 1, 2, 3, 100 veces, hasta que me veo obligado a ceder y a aceptar lo que tenía que haber aceptado desde el primer momento. Esta también es dura, porque fíjense en que eso que nosotros en la vida queremos retener, o en vez de retener, a ver, yo diría, más que retener, para que no podamos verlo desde otro punto, vamos a verlo desde la parte que nosotros estamos trabajando. Todo eso que nosotros consideramos problemas y que queremos solucionar. Fíjense en que ahí es donde mayor dificultad tenemos. Parece ser que eso es lo que más nos cuesta. Por más que practicamos esto y el otro, ¿no? A ver, esperen que estoy acá de este lado. Percepción. Hola, Leticia. Claro, sí. Ahí lo que está diciendo Lucía es bastante por donde vamos. Es como que sí, que yo siento que es algo que es mío y siento que se me ha quitado. Porque yo creo que es mío. Claro, obviamente, ¿ven? Está relacionado con esto de la propiedad que hablábamos ayer. Por eso esto está muy relacionado con lo de ayer. El que estuvo ayer capaz que puede seguir la línea. O si lo escucharon, ¿no? El de ayer. Sí. Claro, eso que dice Helen, lo que queremos quedamos en las formas porque nosotros, claro, como estamos identificados con las formas, es como que lo relacionamos todos con por eso digo con las formas. Pero lo que me parece a mí que apunta esta parte, ¿no?
Fíjense en que nosotros, es cierto, todas las cosas que más, podríamos decir, anhelamos, son justamente las que no tenemos. O sea, anhelamos a nivel consciente, ¿no? Que queremos tener y no las tenemos. Y justamente todo eso que nosotros rechazamos y no queremos que pase en nuestras vidas, es lo que pasa. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí. Entonces, parece ser que nosotros, bueno, le llamamos aquí como patrones que se repiten, ¿no? Que me pasan una, dos, o sea, como que la vida te lo pone una, otra vez la misma lección, otra vez lo mismo. Y parece ser que lo que me está pidiendo la vida es que yo ceda, me obligue a ceder. O sea, que diga este sí famoso o asienta, que dicen las constelaciones, ¿no? Fíjense en que está relacionado hasta con eso, ¿no? Desde el primer momento yo tendría que haber aceptado eso, y no lo acepté. Y justamente eso que yo no acepto se convierte después en mi némesis, en mi gran enemigo. Todo lo que yo rechazo. Por eso es como que a mí en un punto me suena muy familiar todo esto de las constelaciones y esto, entonces como que termina siendo todo lo mismo, porque todo lo que yo excluyo, ¿no? Lo que no acepto, también podemos decir, lo que no integro, por eso el perdón tiene que ver con integrar a todos, ¿no? Es justamente lo que después va a resultar justamente como algo que una de dos, o me voy a tener que rendir y decir que sí, o la situación se me va a seguir presentando, ¿no? Entonces, esto nos provoca dolor a todos, ¿no? Porque nos sentimos como que la vida nos pusiera pruebas difíciles, ¿no? O luchamos contra la vida, porque no pasan las cosas como a nosotros nos gustaría. Esto creo que es lo que nos pasa a todos, porque fíjense en que todos más o menos, más que menos, en alguna situación, ¿no? Estamos así, como lo está explicando acá Antonio Blay. Pero ahora van a ver porque él lo va expandiendo un poco más y se va comprendiendo. Fíjense en que acá dice, el vivir con esta apertura incondicional de que hablamos, con esta aceptación general hacia la vida, a muchas personas les parece que ha de convertirnos en seres pasivos y en autómatas. Y es exactamente todo lo contrario. Y fíjense en que esta es una gran creencia que tenemos todos instalada, ¿no? Nuestra mente, porque es cierto, parece que aceptar y decirle que sí a todo es como ser medio tonto, medio también autómata y pasivo. Como que no conviene mucho, ¿ven? Acá está esta negación a recibir, porque aceptar en el fondo es recibir, es estar receptivo, es decirle sí a todo. Y fíjense en que nosotros esta apertura incondicional no la tenemos. Tenemos varias cercas que hemos puesto con respecto a ciertas situaciones. A esto sí, a esto no, hasta acá sí, a esto no. O sea, fíjense en cómo, ¿no? Y es la clave, porque él acá lo está diciendo, es exactamente todo lo contrario. No vamos a ser ni pasivos ni autómatas cuando aceptamos. Pero nosotros creemos que sí. Y eso es lo que nos pasa, como lo creemos. La vida, cuando se la deja, se expresa en mí de un modo completamente propio, de acuerdo a lo que es mi verdadera naturaleza, de acuerdo a una capacidad específica, a una disposición determinada que tengo, de acuerdo con algo que he de cumplir en relación con todo lo exterior. Esta naturaleza profunda de mí, que abarca todo mi ser en el aspecto físico, afectivo e intelectual, constituye lo más auténtico de mí.
Fíjense en que acá esta definición que está dando él, ¿no? Fíjense en cómo la vida, cuando yo dejo que la vida sea, o sea, cuando voy con la vida. Fíjense en que nosotros no vamos con la vida, para nada. Bueno, a veces sí, pero la mayor parte no, ¿no? Y al no ir con la vida no se puede expresar. Es de ella de donde surge mi verdadera conciencia de ser, mi verdadera necesidad de ser de un modo determinado y de hacer en cada momento algo muy concreto. El problema está en que yo he ido superponiendo a esta naturaleza profunda y auténtica una idea deformada de mí mismo. Y esta idea me condiciona en el actuar, porque tiendo automáticamente a seleccionar unas cosas y a rechazar otras. Acá otra vez está pintando el cuadro, ¿no? De que si nosotros actuáramos desde el fondo, desde lo que somos, iríamos con la vida, expresaríamos lo que somos realmente. Pero como hay superpuesto a esto una idea de mí, que es el famoso yo idea y el yo ideal, que todos hemos fabricado, estas ideas son las que nos condicionan. Y obviamente que automáticamente estamos justamente haciendo esto de incluir algunas cosas y excluir otras. Esta idea actúa a modo de pantalla para todo aquello que es la espontaneidad genuina de mi verdadero ser. La verdad de mi ser, de mi personalidad y de mi existencia no es la que yo elaboro a partir de unos datos fragmentarios, de unas experiencias parciales, negativas o positivas. Y fíjense en que esto sí es muy puntual, ¿no? Cuando dice esto, porque lo que yo soy realmente, ¿no? No es la elaboración mental que yo hago a partir de todas estas ideas que tengo acerca de mí, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Y sin embargo, para nosotros, la vida, mi historia, mi personaje, la idea de mí, mis ideales, todo eso es lo que forma parte de lo que nosotros llamamos vida. A nosotros la vida es como esta obra de teatro que estamos jugando aquí. Y ahí es donde se presentan todos los escenarios a los que después, cuando empezamos un camino de retorno, le llamamos que tenemos que perdonar. Hola, Zulí. Claro, tenemos que perdonar todas estas ideas que tenemos acerca de nosotros mismos. Lo que creemos ser. ¿Se acuerdan que ayer habíamos empezado con eso? Que el problema era lo que yo creía ser. El problema no es el ser, sino lo que yo creo ser. Y si nosotros esto lo llevamos, lo trasladamos a lo que explica el curso de milagros, van a ver que es así, porque la idea de la separación que me cuenta el curso, la idea loca esta, es una creencia. Y la famosa expiación, que sería cuando supuestamente ya lo he perdonado todo, que es todo la cadena esa de perdón que vamos haciendo durante esta experiencia aquí, es cuando yo me doy cuenta de que era una creencia, que es imposible que yo esté separado de mi fuente. O sea, de mi fuente significa que solo hay uno, en realidad, que está teniendo todo el sueño. Por eso ya habla del soñador del sueño, del héroe del sueño. Siempre habla, ¿no?, en singular, por más que en ciertos aspectos y puntos se refiere a la filiación. Cuando el curso habla de la filiación, está hablando de uno solo, porque en muchas partes dice que la filiación es una. Lo que pasa es que nosotros cuando leemos el curso, como lo leemos bajo las lentes del ego, siempre, es que lo entendemos como nos parece, va como al ego según se le piantó ese día, como quiere entender. Pero es que en ningún momento está hablando de que hay muchos hijos de Dios, ¿no?,
sino que dice que hay un solo Hijo de Dios. Y que cuando me dice perdona a tu hermano, me está diciendo que me perdone a mí mismo. Porque el problema es que yo he proyectado, expulsado fuera de mi conciencia todos los aspectos que en un punto rechazo. ¿Pero por qué rechazo? Porque yo en un nivel profundo, o sea, vamos a decir un nivel metafísico, he hecho una negación, o sea, he ocultado el amor que soy, lo he enterrado y ahora forma parte del inconsciente. Por eso el Espíritu Santo está en el inconsciente. No es alguien, sino que es el amor de Dios, el recuerdo del amor de Dios es el Espíritu Santo en mi mente. Lo he tapado y ahora yo solamente estoy mirando vamos a decir esto que llamamos mundo, desde un nivel consciente chiquitito. Pero es que en realidad yo soy toda la conciencia. Pero como la conciencia está aprisionada por el inconsciente, a eso que queda, de lo cual yo soy consciente, le llamo consciente. Es el famoso gráfico del iceberg, ¿no? Y fíjense, esto se los digo porque ahora van a ver, cuando vayamos aclarando, van a ver cómo vamos a ir relacionando los conceptos. O sea que yo, en realidad lo que soy, es todo el iceberg, entero, sin ninguna raya divisoria. Todo, todo. Lo de arriba, lo que está abajo, todo. Pero es que yo estoy identificado con el consciente ese chiquitito. Y toda mi experiencia está sucediendo desde el otro nivel, desde el inconsciente. Entonces, claro, me suceden cosas y no me las puedo, o sea, yo digo, no las entiendo. ¿Y qué pasa? Desde el nivel consciente quiero entender el inconsciente. ¿Sí? Y la única manera de traer luz para que se haga consciente es cuando yo abro la puerta, o sea, cuando permito, cuando dejo de retener. Por eso fíjense que en todas esas palabras, ¿no?, que vamos viendo, esto yo se los voy aclarando porque, bueno, yo ya esto me lo sé de memoria como el cuentito que le contamos el de Caperucita Roja, le conto a mis hijos cuando eran chiquitos, porque ya me lo aprendí de memoria, ¿no? No es que sea mi experiencia, no, para nada, no. Mi experiencia a veces, la verdad, que es bastante caótica, porque claro, por eso yo siempre digo, saber todo esto a un nivel intelectual nos ayuda bastante, pero no es la solución, ¿no? Tiene que pasar un periodo bastante prolongado para poder llegar a esto del permitir. No es que yo digo, ay sí, yo permito, ¿no? Como hacen la nueva era. Yo permito, suelto y confío, y me lo digo a un nivel consciente, fíjense, es un pedacito chiquito, pero es que a nivel inconsciente es todo muy grande, es mucho. Y nosotros a ese inconsciente le tenemos mucho miedo, demasiado. Por eso está inconsciente, ¿no? Cuando dejemos de tener miedo, se va a ser consciente. Hola Marcela, hola Sonia. Mientras tanto, parece como que estudiamos estas cosas para ver si de a poco va calando en nosotros esto hasta que el miedo se vaya como disminuyendo, ¿no? Yo por lo menos lo veo así, la experiencia. Como que un poquitito de comprensión y afloja un poco el miedo, ¿no? Y me animo a dar un pasito más. Por lo menos yo lo veo así, no sé, capaz que estoy equivocada, pero en mi experiencia lo fui viviendo así. Como que a medida que Chuchi se me iba yendo un poco, me animaba a dar un pasito más. Si no, nos quedamos ahí, retenidos. La verdad de mi ser, de mi personalidad y de mi existencia, es la que descubro con evidencia total cuando dejo que mi ser y mi personalidad se manifiesten sin obstrucciones, sin ideas previas, sin condicionamientos artificiales. En realidad nosotros de lo que nos tenemos que deshacer, por decir un término, ¿no?,
Y deshacer no se tiene que entender como algo que hay que destruir, porque hay personas que entienden el deshacer como el destruir, ¿no? No, deshacer significa como esta alegoría de pelar la cebolla, ¿no? Como sacar capas o velos o correr velos, ¿no? Es justamente de todas estas ideas que tengo de mí, porque fíjense en que el único problema que tenemos es ese. Por eso el curso de milagros dice que hay un solo problema y una sola solución. Fíjense en que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo, ¿por qué, por ejemplo, no perdono a alguien? Y justamente con los que se me presenta que tengo más conflictos en esta historia que todos vivimos aquí, ¿no? Justamente, primero, por lo que me dice el curso, que yo le doy realidad a la ilusión. Es algo ilusorio. ¿Por qué es ilusorio? Porque es una idea que tengo, es una interpretación, no es la verdad. Pero como yo creo que es así, entonces yo digo, Pepe, 2 puntos. Es un traidor, mujeriego y depravado, no sé qué sé yo, ¿no? Y para mí Pepe es eso. Yo tengo esa idea de Pepe. Ahora yo creo, ¿sí? Como yo me creo que también soy esta, Silvina, digo, yo Silvina tengo que perdonar a Pepe, ¿bien? Porque hasta que no lo perdone a Pepe, no voy a alcanzar la expiación, me dice ahora el curso de milagros, y yo lo entiendo ahí, a ese nivel. Pero es que lo que se me está diciendo es que el problema no es ni Pepe ni yo. El problema es que la mente está soñando a Pepe y a mí, nos está soñando. Entonces yo, una parte de la conciencia con la cual estoy identificada, que llamo yo, le nombro y le digo Silvina, y a otro le digo Pepe. Después, bueno, hay más, mucho más, pero vamos a hablar de Silvina y Pepe. Bien, mientras yo perdone desde la separación, no puedo perdonar. Por eso la gente mira tantos videos de explicadores del curso de milagros y sale uno nuevo y dicen, ¡ay, salió uno nuevo! Este sí que lo explica bien, este sí, y van para ahí. ¿Entienden? Porque claro, porque no es que yo estoy buscando un buen explicador. Yo estoy buscando uno que me diga algo que se ajuste a mi creencia y a mi idea. Entonces yo digo, ese sí, claro, ese sí. Eso está explicado en el curso de milagros en una sección que se llama el ajuste del pecado. Entonces, el curso no me está diciendo que yo haga eso. Me está diciendo que me dé cuenta de que Pepe es tan ilusorio como yo. Y ese es mi gran obstáculo. Porque yo quiero ser yo. Bueno, vamos a perdonar a Pepe. Pero yo sigo siendo yo. Pero resulta que otra vez se me vuelve a aparecer Pepe, la idea Pepe, ahí. Y otra vez yo vuelvo a creer que es otro. Y creo que Pepe me está atacando. Y que mi vida sería feliz si Pepe cambiara, o si Pepe fuera diferente, o si Pepe desapareciera en lo posible. ¿Ven? ¿Por qué hacemos esto? Porque yo quiero seguir siendo especial. Y eso lo dice bien claro el curso de milagros. Tu problema es el problema de ser especial. Y fíjense en que lo difícil de todos estos caminos, que son no duales, es poder vivirme como el ser, con mayúscula. No que yo diga, ay, sí, soy el ser. No. Que tenga una experiencia realmente de unidad, en donde yo sienta que realmente me expando y que realmente yo desaparezco. Que yo me hago a un lado, realmente que no me importa nada, que ya dejo de retener el perdón y lo doy. Por eso perdonar es dar, ¿no? Mi percepción falsa. En donde no voy a estar rechazando, por ejemplo, a X figuras en que, por ejemplo, a ese no le voy a dar un abrazo. No, este no. Aquel, no, tampoco. No, sí, perdón, no. Y les digo que este mecanismo yo lo pude descubrir
justamente trabajando el perdón con la que yo creo que es otra, que es mi madre, que no existe, pero yo creo que existe, ¿qué vamos a hacer? ¿Bien? Y entonces yo digo, no. Porque si yo lo digo, digamos en criollo, si yo aflojo, ella me vuelve a hacer lo mismo. ¿Ven? ¿Eso qué significa? Que yo me sigo defendiendo, porque yo sigo creyendo que soy yo. Por eso este camino, para que sea bonito, ¿no? Primero que hay que recorrerlo de la mano de nuestro maestro espiritual, porque si no, no nos va a salir solos por nuestra cuenta. Nos va mostrando siempre dónde estamos, y lo mejor que puede pasar es reconocer dónde estoy y no engañarme. Y no querer ir como el corre camino a 2000 por hora, y total, ¿para qué? Preferible ir lento y siendo bien consciente de dónde vamos pisando. Yo el otro día estaba mirando, voy escuchando a un hombre que hablaba de las constelaciones, ¿no? Pero bueno, está todo relacionado. Y escribió un libro ese señor que se llama No hay raíces, se llama así, Sin raíces no hay alas, ¿no? Es muy, fíjense, es un título muy, si lo sabemos, ¿no? Desmembrar esa frase, sin raíces no hay alas. Y nosotros queremos volar antes de tiempo. Y primero, hasta que no vayamos bien al fondo, a las raíces, a lo profundo, y en el inconsciente miren que hay, y podamos ver todo eso sin miedo, ¿no? Es que no pasa nada. Pueden pasar diferentes situaciones, como les dije yo, cada vez menos miedo, cada vez menos miedo, cada vez menos miedo, como la mariposa, ¿no? Que nos vamos acercando de a poquito, pero tenemos miedo a quemarnos al fuego, ¿no? Bien, siempre hay algo que me retiene. Por eso me gusta este tema y les hago muchas comparaciones. Capaz que no sé si me extiendo y capaz que los aburro, pero ustedes díganme. Con el curso de milagros, las constelaciones, y se me viene otra cosa, también se las digo y les comparto, porque para que lo podamos ver bien claro y no nos quedemos ahí en la superficie, porque esto se trata de ir muy profundo, muy profundo dentro, que es donde no queremos ir ni a gancho. Hola Graciela, buenas tardes. De Argentina. Mira, bueno, espero que te guste y te quedes. Hola Oscar, acá estamos todos los amigos de siempre. Bueno, aunque hoy está Lucía, que no la vi tampoco otras veces. Por aquí vino Helen a visitarnos, que bueno, también somos amigas. Y ustedes cualquier cosa me ponen ahí en el chat, porque esto me da como que es importante que nos quede lo fundamental. Utilizando un lenguaje religioso, fíjense, acá lo explica él desde un lado religioso, ¿no? Porque esta es la particularidad que tenía Antonio Blay. Por eso me gusta mucho Antonio Blay, porque él como que te da diferentes miradas, ¿no? Podríamos decir que la verdad de la vida es la idea y la voluntad que Dios tiene sobre mí, y que solo puedo descubrir esa idea y esa voluntad cuando no interpongo ninguna otra idea u obstrucción entre esta voluntad de Dios y su expresión directa en mi vida cotidiana. ¿Ven? Esto, ¿no? Que tan bonito que lo expresa acá Antonio Blay, podríamos decir, ¿no? Que es abrir las puertas. Es la verdadera receptividad. Es el permitir. Y mi propia noción de ser, mi propia noción de autenticidad coinciden con esta voluntad y esta acción de Dios en mí. ¿Ven? Y acá está expresado en esta otra frase lo que decíamos recién. La idea de separación es que la voluntad de Dios se opone a mi voluntad. O sea, la lucha de dos voluntades, que está muy expresada, muy gráfica en esto que pintaron, ¿no? En la Capilla Sixtina, ¿no? Que está ese de la imagen del diablo y la mano de Dios, ¿no? Dios y del diablo como haciendo una pulseada, ¿no? Bueno, esa es la dualidad
esta idea de bien y mal, de otra voluntad que se opone a mí. Eso es lo que pensamos todos, ¿no? Por eso surge la duda, los miedos, porque nosotros no podemos experimentar como que la voluntad de Dios y la mía son una. Quizá lo digamos a nivel así vocalizado, pero internamente no, seguimos con esa división. Es decir, que en la medida en que se está expresando, yo siento que mi ser es, que mi libertad se ejerce de un modo pleno, que algo en mí se está llenando de una plenitud. Allí donde yo siento con mayor intensidad que algo se mueve, es donde eso que yo soy se vive con más autenticidad. Y esto es cierto, ¿no? Porque cuando nos sentimos plenos, ¿no? Como que sentimos esa como energía, ¿no? Como es un movimiento, algo que nos impulsa, ¿no? La verdad que no se puede expresar mucho en palabras, pero yo creo que todos lo hemos experimentado y muchas veces, ¿no? No una sola vez. Quiero decir que la acción de Dios en mí y mi libertad de ser y de plenitud coinciden plenamente. Es dejando que esa voluntad se exprese y actúe como yo me sentiré ser. ¿Ven? O sea que quiere decir que lo que nosotros hacemos es impedir que esa voluntad de Dios se exprese a través de mí. Yo quiero que se haga la voluntad mía, la propia. El ego podríamos definirlo como que es la voluntad propia, lo que yo quiero, ¿no? Como decíamos ayer, el cómo deberían ser las cosas, ¿no? Fíjense que estamos todo el tiempo ahí, por lo menos al menos yo lo veo así. Vemos que las cosas están mal, que están torcidas, decimos, que no están como deberían estar. Y siempre nuestra petición a Dios se basa en que Dios me acomode las cosas como yo querría, no como deberían ser. No, que no se haga su voluntad. O sea, cuando decimos hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? A veces medio como que nos engañamos, porque la verdad que si la voluntad de Dios se parece un poco a la mía, la verdad que está mejor, pero parece ser que no. Que confiar totalmente, ¿no? Ahí como que ponemos un cierto límite. Por eso nos sentimos esta libertad de ser. Por eso nos cuesta expresarlo, ¿no? Considerándolo desde otro extremo, diremos que en la medida en que yo quiera ser y que este querer ser no sea un producto de mi mente, un producto de un condicionamiento adquirido, sino una expresión genuina de un sentir profundo, en esa misma medida yo estaré cerca de Dios. Yo me sentiré más cerca de esta presencia que es la que está infundiendo fuerza, plenitud y sentido a toda mi existencia. Por eso es tan importante el sentir a Dios en mí. Por eso fíjense en que hasta hay una lección del curso de milagros que dice: siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Y nosotros a veces pensamos que Dios tiene que ver con pensar, porque cuando nos hablan de pensar como Dios piensa, nos pensamos que Dios piensa como pensamos nosotros, con pensamientos así, lineales y que son así. No. Es que nosotros somos un pensamiento dentro de la mente de Dios, dentro de esa conciencia, y somos un pensamiento igual que Dios. Somos una idea en la mente de Dios. Pero yo no quiero ser esa idea así como me ve mi padre. No. Yo hice una inversión, o sea, di vuelta a las cosas y ahora yo quiero, ¿sí?, que Dios me vea a mí como yo me veo a mí. Que Dios me apruebe como yo quiero. Y yo tengo una idea de Dios que es la mía.
Por eso nos peleamos entre todos y no nos podemos llevar de acuerdo, porque yo tengo una idea de Dios, fulano tiene otra idea de Dios, el otro tiene otra idea de Dios, y así surgieron miles de religiones, que llamamos religiones. Como si el Dios de uno fuera mejor que el Dios del otro. Es que hay uno solo y no tiene forma. La forma se la dimos nosotros, ¿no? Nosotros inventamos formas. Por eso es que pasan todas estas cosas que vemos, ¿no? Bueno, gracias, Lucía. Hola, Laura. O dejar de pensar en lo mismo. Bueno, Matías, mira, te digo, si vos sos nuevo por acá, para trabajar con los pensamientos, lo mejor que hay para liberarte de los pensamientos, porque en realidad nosotros creemos que los pensamientos son malos y que nos gustan ciertos pensamientos y otros pensamientos no nos gustan. Pero es que en realidad nosotros no podemos parar, digamos, a ver, no es que no podemos parar la mente, sino que no podemos dejar de pensar, porque es una actividad normal de la mente. La mente piensa, tiene pensamientos y son tantos que nosotros a borbotones salen, porque salen obviamente de este inconsciente, ¿no? Y no podemos controlarlos. Ahí está, esa es la palabra, no los podemos controlar. Y por ahí, fíjate que nosotros lo que tendemos es a que queremos controlar. Porque claro, los pensamientos después nos provocan un sentimiento y ese sentimiento nos causa una emoción que no nos gusta. Y es normal. Mientras nosotros lo trabajemos desde ese espacio de que quiero controlar, nos va a costar un montón. Por eso te decía esto para decirte ahora lo que te voy a comentar. Nosotros con los chicos, muchos de los que están acá, hemos trabajado. Hay un curso que se llama El Arte de Soltar, que lo hicimos creo que el año pasado fue, que lo hacíamos los domingos, que duraban como 2 horas cada curso, en donde hicimos un trabajo que se llama el trabajo de Byron Katie, que es una autora que hoy en día en la actualidad vive, que podés investigar por internet. Mira, yo te voy a anotar el nombre porque como es media complicado. Byron Katie, ¿sí? Ella tiene como 3 o 4 libros y ella, digamos que puso en marcha esto que ella llama el trabajo. El trabajo es, en una hoja de papel, escribimos nuestros juicios, porque en realidad los pensamientos son juicios, hacia otros. Ella empieza su trabajo juzgando al prójimo. Y podemos descubrir ahí justamente cuáles son los pensamientos estos que nosotros le llamamos que nos torturan, y los podemos abrazar con amor. ¿Qué sería un poco lo que vos decís? Actualizarlo y dejar de pensar siempre en lo mismo, que se convierte en cierto momento de nuestra existencia en una obsesión. Con el trabajo de Byron Katie se logra bastante. Por lo menos los que están acá, que lo han hecho casi todos, y yo misma que te estoy hablando que lo he hecho muchas veces. Es más, inclusive Byron Katie cuenta que ella estuvo todo un año trabajando con un mismo pensamiento, que era, mi madre no me quiere. Se levantaba todos los días con ese pensamiento y lo trabajaba. Bueno, la técnica, que te animo a que la investigues, también la podés investigar por internet, está por todos lados, está lo de Byron Katie, y ponelo en práctica y vas a ver los resultados que te va a dar. Te va a hacer muy bien, porque eso te libera mucho del inconsciente. La verdad que es un trabajo muy bueno, muy bueno. No tiene desperdicio. Bien, entonces, considerándolo desde otro extremo, diremos que en la medida en que yo quiera ser y que este querer ser no sea un producto de mi mente, un producto de un condicionamiento adquirido, sino una expresión genuina de este sentir profundo, ahí voy a estar más cerca de Dios, ¿no? Porque esta comunicación con Dios siempre está vinculada al sentir, no al pensar de que yo pienso. Esa cosa pensada como nosotros
la conocemos. Así pues, el aprender a vivir en esta apertura total no significa que yo esté viviendo de un modo pasivo, sino que simplemente estoy dejando que el mundo penetre dentro de mí para que se produzca en mí una respuesta profunda y total. ¿Ven? Cuando estamos abiertos y receptivos, abiertos a Dios, a la vida, ahí nosotros, estamos haciendo un gran trabajo de integrar este inconsciente, ¿no? Esto ayuda mucho. Mi ser no se afirma a través de mi pantalla mental, a través de mi voluntad externa. Mi ser se afirma desde lo más profundo de mí. Y si yo no dejo que lo exterior me impacte hasta lo más profundo, esta respuesta espontánea, auténtica, que nace en lo más profundo de mí, que viene de Dios, no será nunca expresada. Y este es el gran problema que tenemos todos, ¿va? Lo que acá llamamos la humanidad. Como dice el padre Keating, ¿no? La condición humana es que así somos. Por eso hay tanto negocio en torno a lo espiritual, fíjense. Nos quieren vender la moto. Porque nosotros, en realidad, lo que queremos, y esto lo tenemos que observar mucho, porque yo me lo observo todos los días y siempre caigo en lo mismo, que sí, que yo lo que quiero es eso. Que me pase lo que yo quiero. Siempre caigo en lo mismo, en el infantilismo. Pero bueno, verlo ya es un gran paso. Si lo podemos ver y aceptar y no engañarnos, ya es un gran paso. Porque ya estamos un poquito el orgullo espiritual y la soberbia la estamos dejando a un lado y estamos empezando a ser humildes. Y eso es un gran paso en el camino espiritual. Porque a caballo de la soberbia no vamos a llegar más a ningún lado. No vamos a estrolar en cualquier momento, ¿eh? Entonces, todo esto que se vende hoy en día de la superación personal, la autoestima, aumenta tu autoestima. Claro, si todos tenemos la autoestima por el piso, si nos creemos que somos con toda la historia que cargamos encima, todas las cosas que nos pasaron, ¿quién va a tener autoestima? O sea, la autoestima alta, ¿no? Porque acá le llaman así, la autoestima alta. Pero es que en realidad lo que yo quiero es afirmarme yo como persona. Por eso los problemas que tenemos entre las personas. Y el perdón lo practicamos desde ahí, por eso no nos sale. Porque el otro que no quiere ceder tranco de pollo, y yo tampoco, y ahí estamos. Tira que afloja, tira que afloja. ¿Ven? Y seguimos igual. Porque yo me quiero afirmar yo externamente, o sea, mi imagen. O sea, quiero espiritualizar la idea que tengo de mí. Por eso no podemos nunca avanzar. Y nosotros nos resistimos y le tememos y huimos todos, porque no queremos que lo exterior me impacte en lo profundo, o sea, que me penetre. No queremos sentir eso. Tenemos como una barrera, una barrera, un muro que hemos puesto. Por eso estamos todos desconectados, ¿no? Entonces no puedo conectar con lo profundo, y Dios está en lo profundo, y cuando yo derribe los muros, o no sé, bueno, que son metáforas, ¿no?, que uno usa, y deje de tenerle miedo al otro y a la vida, y deje que todo entre, deje de rechazar, entonces Dios sí se va a expresar en mí. Mientras tanto, bueno, vamos a hacer como estamos todos, haciendo lo que podemos acá. Es necesario comprender esto para descubrir esta dimensión profunda de la receptividad incondicional. En ningún caso hay que confundirlo con el vivir pasivo, perezoso de la gente, con un dejar que las cosas sigan su curso, ¿no? Porque esto también se confunde en la nueva era con esto de, y deja que fluya, decimos. Creemos que dejar que fluya es que no me importe nada o tres pepinos.
¿no? Todo me resbala, decimos. No, no se trata de que nos resbale nada. Mientras nos resbale vamos a andar ahí resbalando, porque ¿qué vamos a hacer? No. Esto es de tomar plena responsabilidad de mi experiencia y decir, bueno, a ver, vamos a tomar el toro por las astas. A ver, vamos a dejarnos de cosas infantiles, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien. Cuando tomamos ese coraje, bueno, ahí como que empezamos a andar, a transitar el camino. Mientras tanto, bueno, vamos haciendo, como les digo, lo que podemos. Por el contrario, requiere un vivir muy alerta, muy presente, un estar todo yo disponible, para no dejarme llevar por lo que son mis comodidades, mis gustos y mis caprichos. Que ahí es donde estamos la mayor parte de todos, ¿no? Por eso digo, ¿no? Esto es un trabajo muy profundo, ¿no? Hola Nuria, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Y fíjense en que es así. Yo, por lo menos lo que vengo viendo, que siempre esta tendencia que tenemos todos, ¿no? A que la vida, uy, se prendió el compresor, bueno, sonamos, bueno, menos mal que dura poco. Esta tendencia que tenemos a que me pase lo que yo quiero, fíjense, yo es como que lo veo todos los días, en que si Dios me ayudará, en que si me pasará lo que a mí me gustaría. Y después otra idea que siempre hablamos con mi amiga Celey, que anda por ahí, esta idea de la justicia. Claro, yo quiero que Dios haga justicia de acuerdo a como yo veo las cosas, porque para mí justicia es tal cosa que yo digo, debería pasar esto a fulanito que me hizo no sé qué y que no sé qué, ¿no? Lo vemos así a Dios, como el gran juez. Y nosotros usurpamos el lugar de él y decimos, bueno, ahora deja que yo te ayudo, ¿eh? Le decimos a Dios, espera que yo te voy a explicar un poquito cómo son las cosas, ¿m? Porque la verdad vos no tenés tiempo para darte cuenta de todo, así que deja que yo me encargo, ¿ven? Que yo voy a hacer justicia acá. Fíjense que somos así, ¿no? Y claro, es que es así, porque lo que a nosotros nos causa dolor, es que a todos hay algo acá en nuestra experiencia que nos causa dolor. Cada uno parece una situación diferente, pero es que todos estamos así. Es una falta de aceptación, en el fondo, ¿no? Y claro, es que no significa que, por ejemplo, como yo siempre les digo, ¿no? Que nos quedemos como pasotas y no hagamos nada, y en la forma no hagamos nada. No, en la forma yo tengo que tomar medidas, porque es que el mundo funciona así. O sea, no tenemos que ser incoherentes, ¿no? Tenemos que usar el sentido común. Y en la vida, bueno, se hacen las cosas como hacen las personas, los humanos hacemos cosas. Si hay que hacer una demanda, se hace. Si hay que poner un límite, se pone. Si hay que, bueno, lo que haya que hacer, ¿no? Porque es así. Pero lo que importa es desde el lugar donde yo estoy ejecutando esto. Si lo estoy haciendo confiando solamente en mí, en mi idea, o si realmente lo estoy poniendo en lo metafísico, ¿no? En las manos de Dios realmente, ¿no? Yo me muevo porque me tengo que mover, hago cosas acá. No tienen que dejar de hacer cosas. No, hay que hacer, ¿sí? Pero siempre con Dios. Entonces, esa es la diferencia. Cuando estoy con Dios estoy presente, ¿ven? Y entonces eso va ejercitando nuestra voluntad y nuestra confianza. Es como que, me pongo, en vez de ponerme en relajado, me pongo en situación descanso en Dios. Estoy descansando en Dios, porque estoy confiando plenamente en la vida. ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros? De dejar de usurpar el lugar de Dios. Bien, exige un esfuerzo, pero un esfuerzo que no es de crispación, sino de presencia, de claridad, un esfuerzo
profundo en todo momento, en todo instante. Por eso nosotros lo vivimos como un esfuerzo, porque no estamos acostumbrados a vivir desde ahí. Lo mismo que decíamos en la expresión, que es necesaria esa movilización total de mí en cada instante, viviendo cada momento como algo único y personal. Igualmente cada momento de receptividad es único y excepcional, y exactamente la misma importancia, la misma fuerza, ha de tener una situación y la otra, un movimiento y el otro, porque ambos son dos fases de un mismo y único ciclo. ¿Ven? Por eso dar y recibir es lo mismo. No es que una cosa que es que doy y dentro de un rato recibo. No, es al mismo tiempo. Lo que pasa es que nosotros, como no comprendemos lo de la simultaneidad del tiempo y que todo sucede al mismo tiempo, porque nuestra mente está programada en la línea de tiempo, claro, nos parece algo, no, como que no. Pero es que sí, en el fondo es así. Ahora, ¿qué requisitos tengo que tener para estar receptivo realmente ante la vida, ¿no? Y para que esto me lleve a esta autorrealización tan famosa que estamos hablando desde que empezamos este curso, ¿no? Primero, tengo que tener una apertura interna, ¿no? Con esta apertura interna queremos referirnos a todas nuestras facultades internas de la mente. No debo quedarme solamente percibiendo a través de mis oídos y de mi vista las palabras para traducirlas posteriormente en unos signos y tratarlas en relación con mis archivos mentales. Más bien ha de ser una percepción de toda mi mente, una apertura de toda ella y una apertura de toda mi sensibilidad. Sensibilidad de sentimientos y sensibilidad de emociones, ¿no? Cuando estamos receptivos, estamos sensibles. Pero no la sensibilidad esta de que somos llorones, no. Es como que estás como permeable, como que todo penetra, porque estoy abierto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy en lo que dice acá arriba, que yo percibo es lo que escucho y las palabras, y quiero, de acuerdo a los archivos que hay, el registro que hay en mi mente, ¿no? Programada, conectar con el otro y a qué sé yo, y ahora sacar una conclusión y no sé qué cuánto, ahí no hay receptividad, ahí me cierro, no estoy abierta. Y eso es lo que hacemos nosotros todo el tiempo, no estamos receptivos. Y esto lo tenemos que observar mucho porque es lo que nos nubla, ¿no? Ajá. No sé si vamos captando esto, porque es como que el de hoy es como medio complicado. Va complicado, digamos, para la mente nuestra compleja, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando alguien me manda, me dice algo, ya sea por WhatsApp o me lo dice en persona, ¿no? Y yo no estoy receptiva, me doy cuenta de que no le entiendo nada. No sé, es una cosa que no puedo elaborar una respuesta, digamos. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que ir a dar una respuesta de acuerdo a esto, a los archivos mentales, me llevaría mucho tiempo elaborarla. Pero como yo quiero practicar esto que dice Antonio Blay y dar una respuesta desde mí, el otro me habla y yo es como que me quedo así porque me doy cuenta que desde mí, y ahí es donde nos damos cuenta de qué es lo que hay. Porque para poder dar una respuesta es que yo tengo que estar pleno de Dios, lleno, rebosante, la copa rebosante. Entonces yo puedo dar. Nosotros lo único que damos son consejos a nivel mental. Sí, bueno, si te pasa así, hace el otro. Por ahí le damos algún consejo medio
una palmadita en la espalda y bueno, ya se te va a arreglar, ya te va a pasar, ¿no? Pero eso profundo que el otro me está pidiendo, esa es la respuesta de la que habla el Curso de Milagros. La respuesta que yo le dé a mi hermano es la que yo mismo estoy pidiendo. ¿Cuál es la respuesta? El amor. No hay otra respuesta. Eso es lo que estamos pidiendo todos acá. Consciente. Tengo que estar consciente. Bien. O sea, que la actitud receptiva sea consciente, ¿no? Consciente quiere decir que yo mantenga una clara conciencia de mí mismo en todo momento. Que sea yo quien está abierto y receptivo y que haya un yo presente, lúcido y claro. ¿Ven? Esos instantes cuando nos sentimos realmente nosotros mismos presentes y podemos responder de corazón, es una respuesta que al otro le llega. Eso es lo que estamos pidiendo, eso es estar receptivo. Ahora cuando digo cualquier paparruchada, para quedar bien o cualquier cosa, al otro no les llega. No. Ni a nosotros tampoco, ¿no? O sea, viceversa, ¿no? Esta presencia del yo es lo que impide que me sumerja en el exterior o que el exterior me diluya. Esto es lo que permite que todo el material procedente del exterior, sea del tipo que sea, no me condicione, no me absorba. Esta autoconciencia es precisamente el requisito más fundamental, que tiene mucho que ver con esto que venimos hablando de descubrirnos, ¿no? Requiere, por lo tanto, que uno aprenda a ser autoconsciente como sujeto, con total separación de lo que percibo, desidentificándome de lo que percibo, pero con una disponibilidad, con una sensibilidad completamente presente. Claro, esto parece muy abstracto, porque, claro, es cuando ahí el personaje se fue. Las ideas de mí, no estoy elucubrando nada, no, estoy abierto, ¿no? O sea, como lo que Antonio Blay llama, ¿no? Estar conectado con la fuente, o sea, con lo superior. Entonces lo superior actúa a través de nosotros y ya no es una respuesta automática de esa. No, es algo que realmente es lo que el otro necesita escuchar en ese momento, que justamente siempre es lo mismo que necesito yo. Porque como todo es una relación, lo que yo le digo al otro, que me lo estoy diciendo a mí. Porque... Bien. Tiene que ser deliberada. Deliberada quiere decir que tengo que hacerlo con intención, o sea, que quiero hacerlo, ¿no? Esto quiere decir que sea intencional. Es un acto voluntario de recibir. Un acto voluntario de comprender, de admitir, de comprender lo más genuino del otro y de comprender lo verdadero y lo auténtico. Por eso el curso de Milagros, fíjense en que habla mucho de esta voluntad, ¿no? Pero no esa voluntad que nosotros conocemos acá de la vida diaria, no, la verdadera voluntad, es ese deseo, ese querer, que quiero realmente eso. Porque mi voluntad se hace, me dicen. Y es cierto, mi voluntad se hace. Cuando yo quiero comprender, comprendo. Cuando quiero realmente de corazón, ¿no? Comprender, comprendo. Ahora, si no quiero, se trata de esa intencionalidad de ir hasta el fondo, hasta lo real. Esta polaridad es tan fundamental como la autoconciencia. Se trata de ir penetrando, no quedando detenidos en una capa externa o en una capa media. Y el cuarto es que tiene que ser total. Esta apertura consciente y deliberada ha de ser progresivamente total, de manera que abarque cada vez más las fibras más profundas de sensibilidad, de intuición, que abarque todo mi ser en altura, en profundidad, en todos los aspectos. ¿Qué efectos produce en mí? ¿Qué consecuencias produce en mí la práctica de la receptividad?
En primer lugar, cuanto más yo aprenda a ser receptivo de esta manera al otro, más se va produciendo una resonancia profunda en mí. Lo que llega del exterior resuena más hondo. ¿Ven? Cuando estamos receptivos, que por ejemplo en estos momentos así, cuando estamos interesados, porque también tiene que ver un poco con el interés y la motivación, ¿no? Que estamos escuchándonos entre todos esto, porque parece que la que hablo soy yo, pero es que todos estamos atentos a lo mismo. Estamos receptivos, entonces nos llegan las palabras y nos resuenan dentro, ¿ven? En nuestro interior. Y decimos, ah, sí. Y cuanto más yo deje que lo exterior me impacte en profundidad, más cerca estoy del centro. Más cerca estoy de mí mismo, del yo. Lo cual quiere decir que cuanto más me defiendo, cuanto más me protejo del exterior e impido que resuene profundamente en mi interior, más me estoy aislando de mi propio yo y de mi propia realidad. ¿Qué es lo que hacemos con esta actitud defensiva que tenemos todos, ¿no? De cerrarnos y no dejarnos, no dejar que la vida nos penetre, ¿no? Nosotros ponemos muchas barreras. Claro, lo que dice esa ley es así, es que así funciona. Nuestra mente, no, como funcionamos en automático, porque no ejercitamos lo que, bueno, venimos hablando ya desde que empezamos el curso, ¿no? De la atención. Fíjense en que continuamente, es como, por eso el curso de milagros lo dice, solo veo el pasado. Nosotros no nos damos cuenta que continuamente estamos viendo el pasado, porque no nos vivimos en el presente. Vivimos como si viviéramos a ver, por eso le llama sueño, ¿no? El curso de milagros es como una película de nuestra vida. Lo que ya pasó, ¿no? Nosotros como que lo volvemos a avivar, a revivir a cada instante, lo traemos. La mente tiene esa facultad, ¿no? Del recuerdo. Voy a recordar esto y lo traigo con la memoria al presente y otra vez me vuelvo a hacer problema y amargar o querer resolver esa situación que ya pertenece al pasado. Pero nosotros no la dejamos ir, por eso fíjense en que nosotros no podemos dejar ir, nos cuesta horrores. Vivimos atrapados como carceleros, teniendo muchas personas prisioneras en nuestra mente o situaciones. Porque justamente es por eso les digo que esto, lo de hoy, es muy importante, lo de la receptividad. Nosotros no estamos receptivos a la vida. No, estamos tenemos que observarlo, en un rechazo a la vida. A mí, por ejemplo, me resonó mucho lo de las constelaciones porque pude ver justamente eso de lo de la vida, porque yo tenía un conflicto entre la vida y la muerte, y como que me había agarrado una cosa que no comprendía bien. Ahí paró el compresor. Y entonces, bueno, me llegó esto de las constelaciones y ahí fue donde empecé a observar muchas cosas que yo ya me creía. Vieron que uno siempre se cree superado y no había superado nada. Bueno, entonces el defendernos nos aleja de nuestro centro, podemos decir en criollo. Otra consecuencia de esta apertura es la de aprender a descubrir en profundidad a lo otro. A medida que voy descubriendo más cosas en el otro, que las voy percibiendo con más claridad, se produce automáticamente este hecho maravilloso de la comunicación, de la participación conjunta con el otro, no a través de un asentimiento interno, a través de una coincidencia de opiniones o de direcciones, sino mediante una participación en el vivir, en el modo de existir, aparte de toda formulación, de toda expresión externa. Ahora esto van a ver que lo aclaro un poco más acá. La práctica de la receptividad me prepara, me facilita, me educa, para que se produzca en mí una respuesta más profunda y más adecuada a la situación del otro. En la medida en que comprendo, entiendo y participo de lo que el otro es en su interior,
yo puedo responder más a esto que es, a esto que vive en su interior. De este modo consigo entenderme con el otro sin necesidad de tantas palabras. Y se produce una comprensión, un asentimiento, ¿no? Esto es lo que en lo más profundo, digamos, es cuando veo realmente al otro. Cuando le puedo decir te veo, te veo. Ver al otro no es ver una imagen, es verlo realmente, ¿no? Y ahí es donde, bueno, se da la verdadera comunicación, que no necesitamos ni palabras. Esto es muy bonito, ¿no? Que llegará a ser nuestra experiencia, ¿no? Pero bueno, como digo, estamos aprendices. Por lo tanto, hay una mayor capacidad de hacer, de decir, de comunicar algo viviente con una gran eficacia, sin necesidad de rodeos, de dar vueltas y estar pendientes solamente del aspecto exterior, de los símbolos verbales, ¿no? Cuando estamos en esa mente externa, estamos así. Ay, a ver qué le digo, cómo se lo digo, qué palabras uso, bla, 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 ¿no? Al final después doy tanta vuelta que el otro no entendió nada de lo que le quise decir y yo tampoco sé ni lo que dije. Porque claro, ¿no? Es que fabricamos la comunicación. Otro aspecto de la receptividad es que renueva y amplía mi propio campo de conciencia. En efecto, cuanto más yo dejo que penetre en mí lo que me viene del exterior, más esto produce una movilización que luego yo habré de utilizar en mi fase de expresión. Es al dejar que entre en mí, en mi sentimiento, en mi mente, todo lo que procede del exterior, que se moviliza y se renueva lo que hay en mi campo afectivo y mental. Para aceptar eso hay que dejar de creer que lo más importante en la vida es tener unas ideas y defenderlas. ¿Ven? Así estamos siempre. Yo y mis ideas. Y bueno, a ver, hay que cuidarse, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Fíjense en que así actuamos siempre, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales hoy en día son una gran fotografía de esto, ¿no? La gente publica cosas y el otro le comenta y no, porque es así, que no sé qué, y eso, bueno, trae muchos debates y bueno, toda la historieta. Claro, porque yo tengo mis ideas y las defiendo y de ahí me estoy viviendo, por eso sufro, porque no sé quién soy. Lo más importante es el hecho mismo de crear, el hecho mismo de la transformación, ¿no? Entonces cuando dejo de creer y empiezo a crear, porque encima justamente estos dos verbos, ¿no? Tienen una raíz, el creer, fíjense en que cuando yo digo yo creo, tiene dos significados, yo creo de crear y yo creo de creer. Y entonces ahí nos confundimos mucho, porque crear es amar, es cuando yo estoy centrado y unido en quien yo realmente soy. De ahí surge la creatividad, la verdadera creatividad. Lo otro son todos creencias de, bueno, que se oponen a otras creencias, ¿no? El verdadero sentido de la existencia no reside en poseer ninguna cosa determinada, por grande que sea, sino en el acto mismo de la creación, de la renovación, de la transformación. Por lo tanto, comprendiendo y aceptando esto, no tendré yo que proteger ninguna idea y ningún sentimiento. Cada instante estaré yo disponible para una renovación total. ¿Ven? Claro. Cuando hay creación, hay transformación, hay renovación. Claro, porque como no estoy protegiendo, no estoy gastando energía en proteger mis ideas, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Así pues, supuesta en mí esta disponibilidad, es el otro el que facilita, el que estimula. Es todo lo otro lo que me produce este cambio, esta renovación. Y cada vez que dejo que se produzca en mí una renovación profunda, yo siento como todas las fibras de mi profundidad se afirman,
se renuevan, cantan un canto de gozo, de plenitud, de realidad, ¿no? Esto, por ejemplo, sucede, ¿no? Cuando, bueno, puede ser con nuestros seres queridos en la familia o nuestros amigos, ¿no? Cuando realmente estamos abiertos, o sea, no hay juicios, no hay nada, y compartimos algo, ¿no? Cómo nos venimos, nos volvemos cada uno para sus casas completos, llenos. Es como que es un canto interno. Por eso el curso de milagros le llama la canción olvidada, o el canto de la oración. Es que nosotros somos así, somos plenos y todos tenemos que estar afinados, los instrumentos afinados para que todos formen una bella melodía. Pero para eso tenemos que estar abiertos. Dejar de tener miedo, sería. Y esto es porque curiosamente esa plenitud se vive más en el proceso de crear, de destruir y de volver a crear, que no en la acumulación y en la protección de nada. Fíjense en que hasta muchas personas en su vida diaria les cuesta desprenderse de los objetos. No sé, algunos, por ejemplo, tienen sus casas con los muebles en el mismo lugar que no sé, que cuando se casaron, supongamos, ¿no? Todo está igual, intacto, el cuadrito en el mismo lugar, todo tiene que estar ahí, como todo congelado. Y no, porque la vida es continua transformación, creación, destrucción, volver a crear. Nada se pierde, todo se transforma en realidad. Nosotros creemos en la pérdida en realidad, ¿no? Cuando algo queda adentro, aquello deja de fluir, aquello es muerte, lo que queda estancado. La vida es un proceso creador, la vida es el hecho mismo de crear. Y hay una profundidad, una plenitud y una fuerza extraordinarias en ese instante mismo de cada creación. Y cuando yo dejo que se produzca en mí la movilización de todo, estoy viviendo este proceso extraordinario de que algo se está viviendo de nuevo en mí, viviendo de una manera nueva, con unos contenidos nuevos, con un modo de sentir completamente nuevo. Negarse a vivir esto, para retener, para estar apoyado y dormir sobre determinadas sensaciones, sentimientos e ideas, es una negación de la vida. No debe de extrañarnos, por lo tanto, que la vida venga luego y nos zarandee, y nos quite todo esto, por bonito y elevado que nos parezca que es. ¿Esto les suena? Sí, ¿no? Esto nos suena a todos. Porque así es justamente como funcionamos, apegados, agarrados a ciertas sensaciones, sentimientos, objetos, y creemos que eso es vivir, pero nos estamos negando a vivir ahí. Estamos muy, como decíamos ayer, rígidos, estructuraditos. Entonces la vida ahí viene y nos pega un gran zarandeazo. Sí. Y parece que nos quita cosas. Y en el momento lloramos y pataleamos porque decimos, ay, esto que yo lo quería tanto, que era tan elevado para mí. Y nos los quita. Pero detrás de eso hay un gran regalo. Claro, en el momento no lo podemos ver. Pero la vida nos quita cosas, pero nos da cosas. Porque para que venga lo nuevo hay que sacar lo viejo, si no, no entra nada. Otro aspecto de la práctica de la receptividad es que sensibiliza una triple vía de recepción. Sensibiliza mi percepción consciente, mi percepción subconsciente y mi percepción supraconsciente. Percepción consciente significa todo lo que depende de mi proceso mental normal. Lo que puedo percibir acá, bueno, ya sabemos, desde la partecita de arriba del iceberg, ¿no? Yo aprendo a percibir mejor, más ampliamente, más rápidamente y aprendo a ser más inteligente. Lo que percibo, lo que entra por los sentidos, tiene para mí más rápidamente un sentido.
descubro instantáneamente su significación, penetra con mayor profundidad y con mayor agilidad en todos los datos que me vienen a través de los sentidos. Pero además de lo que esta receptividad externa me permite integrar a este conocimiento a través de los sentidos, puede integrar también lo que viene a través de esa percepción sublime, esta percepción de campos de energía, de nuestros estados interiores, de nuestro campo vital, de nuestro campo emocional, de nuestra mente normal, que está constantemente moviéndose, constantemente expresándose a un nivel subconsciente, ¿no? Por eso vieron cuando estamos receptivos, es como que estamos conectados con todo. Como, ¿no? Es algo... Y ahí es donde surgen las mejores creaciones, ¿no? Las mejores ideas, o sea, surge todo. Es algo que, bueno, que seguramente todos lo hemos experimentado. Si nosotros estamos atentos, nuestro propio subconsciente se convierte en vía de percepción, de recepción, a eso que está emitiendo lo otro, que está expresando lo otro sin darnos cuenta. Y a su vez esto nos sensibiliza a la percepción supraconsciente. Paralelamente a esta percepción consciente y subconsciente, existe siempre por encima un campo de conocimientos, un campo de energías, que está en constante movimiento y que lo está uniendo todo. Este Antonio Blay, bueno, si ustedes leen algunos de sus otros libros van a ver que él siempre habla de estos campos, ¿no? Por eso a mí es como que esto de las constelaciones me sonó bastante porque, claro, tiene muchas cosas similares a las que dice Blay, porque es cierto, y bueno, otra vez estaba leyendo esto de los campos mórficos de este Rupert Shrek, que no me sale cómo se pronuncia el apellido, un alemán que justamente tiene varios libros ese hombre. No me acuerdo, yo creo que se escribe algo de cómo se escribe, porque la verdad, Drake, algo así, ¿no? Rupert. Este hombre investigó todo lo de los campos mórficos y la verdad que, bueno, obviamente hay que saber un poquito de física cuántica y todas estas cosas para entender, pero es muy, muy, muy apasionante. Y las constelaciones, bueno, especialmente todas estas nuevas constelaciones de Bert Hellinger, están muy relacionadas con lo que dice este Rupert. Ay, no sé, Gloria, qué decirte de eso. De la ascensión y la quinta dimensión, no sé. Claro, pero lo que hay que observar en estos mensajes que dan estas personas que hablan de la quinta dimensión y todo esto, ¿no? Digo yo, es algo que yo por lo menos comprendo hasta ahora, capaz que más adelante pienso otra cosa, porque la verdad que no sé, o entiendo otra cosa. Que se abocan mucho en desaparecer. Fíjate cómo vos tenés que observar cómo rechazan. Fíjate que estamos hablando de la receptividad y la aceptación, y ellos practican una espiritualidad que yo también la he practicado cuando recién comencé mis estudios con el curso de milagros, de negar. Yo negaba todo, negaba el cuerpo, no era un cuerpo, negaba que el mundo era real, todo era una ilusión. Claro, yo sí me mantenía bárbara, porque la verdad, decía, bueno, ¿qué importa? Si no me importa. Y vivía así, y yo estuve mucho tiempo así, y eso me trajo muchos serios problemas, a todos los niveles, muchos serios problemas, que no les voy a contar ahora porque no vamos a ir por las ramas. Y yo te digo que a mí lo que me ayudó mucho fue este trabajo de Antonio Blay. Por eso lo comparto. Obviamente que yo no sé lo que es mejor para cada persona, porque la verdad, no sé. Yo les comparto lo que a mí me ayudó. Cuando estaba en eso que yo siempre digo, ¿no? En la nube de pedo, en el pedo de color.
Porque a mí de qué me sirve todo eso, que mi cuerpo se transforme en no sé qué, y pensar que voy a ir más allá y que voy a traspasar no sé dónde. No sé, la verdad que no me sirve para nada, no, no me aporta nada porque yo me levanto todos los días y me veo mi cuerpo acá y veo mi vida, que me cansa, que estoy acá y qué, ¿no? Yo lo que tengo que es descubrirme, no tengo que rechazar nada, porque el amor no rechaza nada. Amar no es rechazar. A ver, es así. ¿Qué importa? Entonces quiere decir que el que nació sin una pierna tiene menos derecho a pertenecer que el que nació bonito y con un cuerpo esbelto. No sé, son todas cosas. O el que es un asesino tiene menos, está más lejos de evolucionar que nosotros que estamos leyendo esto, ¿no? No sé, yo es como que cuando yo estuve ahí, Gloria, en todos esos enredos, unos líos, entonces dije, bueno, pero ¿a dónde estoy yendo? Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice la no dualidad, lo que dice el curso en milagros, sé que esa es la verdad, la comprendo bien. Es más, si vos me decís, bueno, ponete a hablar, yo te puedo dar un discurso, mira, de 3 horas si querés, pero es que no sirve para nada. No llegamos a ningún punto. Esto justamente es ir adentro y sentir lo que hay que, justamente. Dejar de vivir de ilusiones, de cosas que no existen, de que yo algún día voy a llegar a ser no sé qué, que no sé qué. Tengo que despertar, eso es despertar del sueño, ¿ven? Del sueño que estoy soñando, de lo que me estoy imaginando. Es vivir la realidad de lo que soy. Es que es muy sencillo, pero por eso les digo, ya ustedes van a ir pasando por el proceso ese, porque todos vamos a pasar por el mismo lado. Se siente muy doloroso, pero después van a ver que van a salir victoriosos de ahí. Porque van a decir, menos mal que me dejé de creer todas esas pavadas, por favor. Porque es que el miedo nos hace inventarnos cada cosa terrible. Y no vivimos la vida. Y la vida se termina. La vida del cuerpo se termina. ¿Qué importa si me voy a elevar, si no sé qué, si voy a iluminarme después de que... ¿Qué sé yo? A ver, ahora. Sé quién soy, ahora. O todavía he sido identificada con mis ideas de mí. Y me sigo oponiendo al otro, a mi hermano. Que le llamo hermano, ¿no? Entonces no estoy receptivo. Entonces no me puedo realizar. Porque hasta que no lo ame todo, no me puedo realizar nada. Por muchos libros que lea, muchos videos de YouTube que miremos, no sé qué. El ego es así, somos así. Yo les digo, yo la pasé muy mal, por eso sé de lo que les estoy hablando, porque hay de todo. Bueno, pero no nos desviemos, vamos a lo que vamos. Bien, entonces, fíjense en que cuando nosotros estamos abiertos, es como que, bueno, nosotros acá le llamamos que el déjà vu y no sé qué cosa le llamamos. Ay, sí, o ay, coincidimos. Ay, yo justo te iba a decir eso, que estaba pensando. ¿No? ¿No nos pasa así? Uy, justo estaba pensando en vos, le decimos al otro, ¿no? Es que estamos todos conectados. Es que es así, ¿no? Entonces, si supiéramos lo que nosotros podemos hacer cuando nos unimos, por eso cuando Jesús dice, cuando dos están unidos en mi nombre, ¿no? Dos. Él dice dos. Pero es un símbolo dos. Cuando yo estoy en plena conexión con el otro, eso tiene más poder que cualquier cosa, que la llama violeta, la llama verde, todas esas cosas que hicimos. El poder de que tiene el amor real, cuando yo amo incondicionalmente. Yo los invito a que ustedes, si pueden incursionar un poco, claro, pasa que está todo en inglés, no tiene pocas cosas en español, pero en todos los trabajos que tiene
y libros que tiene Paul Ferrini, van a ver qué bonito. Y sin embargo, Paul Ferrini no es muy famoso. Fíjense en que no. Hay otros, que no voy a decir los nombres, que tienen un comercio montado, pero espectacular. Que la gente les cree mucho. Sí, porque apuntan a lo que el ego quiere. Paul Ferrini tiene un trabajo maravilloso, más de 40 libros. Ese hombre tiene un centro donde ayuda a las personas sin tanto fin de lucro como hacen otros, y sin embargo nadie le da bolilla. Son muy pocos. Son muy pocos. A mí lo de Paul Ferrini también me ayudó mucho, Es muy bueno el trabajo de Paul Ferrini. En Facebook tiene una página que la administra una chica. Ahora se me borró el nombre de la chica. Bueno, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, es una chica de acá de Argentina que administra la página en español de Paul Ferrini. Pongan Paul Ferrini oficial, creo que algo así tenés que poner en el Facebook. Te sale todo el trabajo que esta chica publica. Porque ella es, digamos, como la que distribuye el trabajo de Paul Ferrini acá en Argentina. Bueno, entonces puedo empezar a percibir el sentido de su existencia, allí hacia donde va aunque él mismo no lo sepa. Esa energía, esa inteligencia y voluntad que le está conduciendo desde arriba. Puedo percibir la existencia de cada persona a través de unos senderos, de unas experiencias, de unas fases. Eso está ahí. Simplemente hemos de aprender a ser receptivos. Solo en la medida en que seamos receptivos a esto, podremos convertirnos en ayuda efectiva para esas personas. Porque la ayuda no consiste en poner remedio a lo visible, sino en facilitar a la persona el camino más rápido para que llegue a la fase siguiente de su evolución consciente. ¿Ven? Y si no se tiene esa recepción, esa intuición de la trayectoria que cada cual está siguiendo, esa intuición de la mano superior que le conduce, que le guía, si no se sigue esa misma dirección de la mano que le lleva, nuestra ayuda no será ayuda. Podrá ser una proyección inconsciente de las cosas que valoramos. Podrá ser un producto de nuestra inteligencia y de nuestra buena voluntad. Pero eso no significa que sea ayuda alguna. La ayuda consiste siempre en conseguir que la persona sea más ella misma, que la persona siga su propio camino, que la persona dé el paso adelante que tiene que dar, no el que me gustaría que dieran, no el que yo creo que ha de dar, no el que yo diga, sino el suyo, y precisamente dándolo del modo en que necesita darlo. Ese es el verdadero amor, ¿no? Esto está más allá de mi razonamiento y más allá de mi experiencia corriente, pero está inscrito en la mente creadora que la está conduciendo. Querer ayudar quiere decir no solamente captar su presente y su pasado, sino sobre todo captar esa intuición que ya existe presente, pero que se refiere a su futuro inmediato. Sintonizarnos con esto es convertirnos en instrumentos útiles para ayudarle a dar un paso más. Lo que he de buscar en el otro. Por eso puse esa imagen que va nadando, ¿no? O sea, a veces pongo imágenes que no sé ni por qué las pongo. ¿Qué es lo que yo he de buscar en el otro cuando estoy receptivo? El objetivo es llegar a realizar, a descubrir lo real en el otro. Llegar a descubrir el yo del tú. Llegar a descubrir esa realidad profunda que él puede llegar a vivir un día. Ese es el objetivo de mi receptividad del otro, mi objetivo último. Pero yo no puedo ir directamente a ese objetivo, yo he de partir de lo que es mi recepción inmediata. He de partir de lo que mis sentidos me dan, me comunican. Yo he de tratar de ser receptivo no solamente a lo que mis sentidos me dicen, sino a algo más. Porque todo lo que perciben mis sentidos es un efecto, un producto. He de tratar de percibir qué es lo que hace que esto sea así. ¿Cuál es la causa que hace que este efecto se produzca?
he de tratar de ver lo inmediato detrás, no lo aparente. Si yo aprendo a vivir consciente en mí, yo estaré viendo siempre cómo en mí hay algo que antecede a mi actuar y a mi expresión. Hay un estado interior, una vivencia, algo que luego se traduce en acción, en idea formulada. Aprendiendo a estar receptivo, yo aprendo a descubrir esto mismo en el interior de la otra persona. Es la parte que hay inmediatamente detrás de su apariencia. He de tratar de comprender qué siente esa persona, qué desea, qué es lo que vive interiormente como valor, qué busca, a dónde va, qué piensa, cómo ve las cosas. No debo estar pendiente solamente de lo que dice, sino de tratar de percibir esa perspectiva interna desde la que está viviendo, ese estado interno desde el que está sintiendo y asintiendo a su propia existencia. Esto no es tan difícil como parece. Cuando yo aprendo a ser consciente en mí de esas disposiciones, esto va apareciendo cada vez de un modo claro en los otros, a condición, naturalmente, de que yo adopte de verdad esta actitud receptiva, que considere al otro como una persona suficientemente interesante para prestarle atención, de que yo sepa considerarle como un ser humano que tiene al menos tanta importancia como la que estoy viviendo yo. ¿No? Ven que no es tan difícil, ¿eh? Por eso a veces eso es lo que yo digo del riesgo de la espiritualidad, que nos vamos mucho que al silencio, que yo conecto con Dios, que no sé qué, y los demás. Ahí es, en el campo. En el campo, como decía el refrán, en el campo se ven los pingos. Nosotros huimos de ahí. Esta actitud de interés hacia el otro, hacia lo otro, que es un modo de expresar el amor, nos facilitará esta percepción interna. Pero a poco habremos de ir percibiendo lo que está detrás de eso que siente, lo que está detrás de eso que desea, de eso que está queriendo, ¿no? Las personas son en realidad libros abiertos. Tan solo hay que mirarlos, no hay que volver la vista hacia otro lado. Y estamos tan preocupados por lo que pensamos y por lo que vemos, que no sabemos dirigir la vista con interés, con cariño, con amor, para comprender un poco más el fondo del otro. Esto es muy bonito y es a lo que Bert Hellinger le llama los ojos brillantes, ¿no? O la mirada brillante, algo así. Se conocerá que esta receptiva es plena porque en primer lugar produce una tranquilidad interior. En segundo lugar, una respuesta instantánea. La respuesta no nos viene como una elaboración de nuestra mente razonadora, sino como resultado de la comprensión profunda. La respuesta es instantánea, lo cual no quiere decir que se formule instantáneamente. Porque a veces nosotros estamos muy aferrados a los resultados y eso es lo que nos perjudica en el fondo. Pero en mí la respuesta se produce instantáneamente percibo la respuesta a lo que el otro está comunicando. Y esto es porque no soy yo quien produce esta respuesta, sino porque se produce en mí. Es la misma inteligencia de la vida lo que produce la respuesta en mí. Lo que la vida produce en mí en cada instante es instantáneo y total, ¿no? Bueno, a ver, ahora voy por este lado. Paul Ferrini, acá está diciendo Rosa. Sí, Paul Ferrini, Rosa. Bueno, tiene, sí, vos ponés Paul Ferrini página oficial, creo que es así. Pasa que hace mucho que yo no entro. Pero ni tampoco me acuerdo el nombre de la chica. Nosotras hablamos durante bastante tiempo con esta chica, porque bueno, yo le pedí permiso para subir unos libros de Paul Ferrini al canal,
y ella o sea, me hizo como de intermediaria con Paul Ferrini, bueno, y él me autorizó. Y bueno, después, bueno, tuvimos una charla, un intercambio. Lo que pasa que, bueno, mm, obviamente ella da unos cursos que son a través, supongo que ahora los estará dando a través de Zoom, y son pagos, hay que pagarlos. ¿M? Porque, bueno, obviamente, Paul Ferrini también, y hay que pagar los cursos. Lo que pasa que hoy en día nosotros como que le damos poco valor a esto de capaz que la gente que vive de la espiritualidad y decimos, ay, estos no hacen nada, ¿no? Y cobran no sé qué para brindarte, pero también es el tiempo de ellos y bueno, y ese es el problema, ¿ven? No valoramos, ¿no? No valoramos. Y esta chica, bueno, te cobra el curso, si vos querés hacer el curso de sanar tu vida, el de, no me acuerdo el otro, de los las llaves del reino. Bueno, hay varios cursos que da. Eh, bueno, ustedes investiguen, porque digamos que mal no les va a venir, porque ayuda bastante. A mí el Paul Ferrini me ayudó mucho. Más que nada, el de sanar tu vida. Se los voy a anotar para que lo busquen. No está gratis en internet el libro, pero es un librito que, bueno, vale la pena comprarlo si queremos. Pues tiene ejercicios, está lindo. Bueno, en teoría no somos un cuerpo, da igual que sea luminoso o oscuro, no. Claro, sí, claro, es que en realidad es que nuestra realidad es que el cuerpo no somos un cuerpo, claro. Porque si yo me quedo con que yo soy este cuerpo y que soy esta persona y todo, entonces, bueno, ¿qué pasa? No pasa nada. Porque yo quiero trabajar en mejorar mi cuerpo, en mejorar mi imagen y qué sé yo, y no pasa nada. Pero tampoco tengo que descuidar mi cuerpo. Entonces es como, ¿no? Es como más darme cuenta que quien yo soy, ¿no? Se expresa a través de este cuerpo que es el instrumento. Porque, por ejemplo, yo el otro día escuchaba una señora que explicaba esto de la neurociencia y toda esta cosa, ¿no? Que está muy así también de moda. Y ella decía que el cuerpo que influye sobre el cerebro, ¿no? Decían, ellos estudian así. Bueno, yo había cosas que me sonaban, ¿no? Y había cosas que no me sonaban. Por eso digo, si nos abocamos mucho a lo del cuerpo, no vamos a perder nuestra verdadera realidad. Nos vamos a enfocar ahí. Que cómo está mi cuerpo, que si mi cuerpo, que no sé qué, que no sé cuánto. Que el cuerpo manifiesta nuestro estado interno, o sea, cómo está nuestra mente, y sí, es una realidad. Es que es así. Que estamos todos unidos a nivel metafísico como mentes, y sí, es así, porque lo estamos comprobando. Porque muchas situaciones que hemos vivido, por ejemplo, con otras personas, nos mantienen vinculados en resentimientos, son todas como energías, ¿no? Todo eso es cierto. Pero lo que más, digamos, nos hace avanzar aparentemente es cuando reconocemos, como decía Seley, que en realidad no somos el cuerpo, pero ¿por qué digo no soy el cuerpo? Porque puedo ver al otro más allá del cuerpo. Y eso es ser receptivo, cuando dejo de juzgarlo. Por eso el perdonar a nosotros nos cuesta tanto. Eso es un camino que nos lleva aparentemente tiempo, ¿no? Hasta que aflojamos en algún punto. Guillermo Ferrara. No, Gloria, no leí nunca nada. No. Bueno, si capaz que en YouTube está algo por ahí chusmeo para ver, así comprendemos bien lo que estamos hablando. Yo he escuchado eso de las quinta dimensión y todo eso, pero la verdad que nunca me atrapó mucho, porque, ¿no? Bueno, siempre estamos a las 3 de la tarde, Lucía. A lo sumo, bueno, si me retraso un poquito más tarde, pero más o menos
siempre a ese horario, de lunes a viernes. Bueno amigos, gracias por estar. Nos veremos mañana y a ver con qué cosa. Voy a buscar a ver si hay algo más para profundizar en este tema o sobre las relaciones, que es el tema más candente. Chau, nos vemos.